Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adán de los Santos Velázquez, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Electricista de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A continuación le presentaremos el proyecto que es parte de la materia de Teoría de Control Continuo, impartida por el ingeniero Luis Enrique Ángeles Montero. Muy bien, nuestro proyecto consiste en controlar la posición de un motor eléctrico. Aquí podemos ver en físico nuestro proyecto. Prácticamente aquí lo que hicimos fue acoplar el motor eléctrico a nuestro sensor. Dicho sensor es un potenciómetro. Con este lograremos medir la posición del motor. Muy bien, está acoplado mediante un pequeño sistema de poleas y bandas, el cual hicimos nosotros. Y pues aquí ya podemos verlo terminado en cuanto al circuito, del cual hablaremos un poco más tarde sobre su funcionamiento y cómo vamos a controlar dicho proceso. A continuación les explicaré un poco lo que es el diagrama de bloques de nuestro proceso. Muy bien, como primer paso tenemos que definir cuál va a ser la variable que nosotros deseamos controlar. En nuestro caso, la variable que nosotros vamos a controlar es la posición del motor. Muy bien, una vez definida la variable que vamos a controlar, procedemos a identificar el proceso, es decir, qué es lo que vamos a hacer con esa variable. Y lo que nosotros vamos a hacer es controlar la posición angular del motor. Una vez que definimos en qué consiste nuestro proceso, lo que sigue es identificar cuál va a ser nuestro dispositivo de medición. Tal y como les mostré hace rato en el proyecto ya físico, ese dispositivo de medición vendría a ser un potenciómetro. Ese potenciómetro está acoplado al motor y es con el que vamos a medir la posición de dicho motor. Muy bien, en las primeras pruebas que hicimos de nuestro proyecto, al usar un potenciómetro nos dimos cuenta que había perturbaciones en cuanto a la salida de voltaje. Con esas primeras pruebas pues no funcionaba del todo nuestro proyecto, así que lo que hicimos para corregir eso fue usar unos acondicionadores de señal. ¿Y cuáles fueron esos acondicionadores en nuestro proyecto? Fueron simplemente un seguidor de voltaje. Ese seguidor de voltaje nos ayudó a que nuestro voltaje de entrada permaneciera ya sin perturbaciones y así pudiera trabajar correctamente. Muy bien. Lo siguiente, una vez que ya definimos nuestro dispositivo de medición, también definimos lo que iba a ser el set point. Y para el set point también, el set point prácticamente es la entrada de nuestro proceso. Para el set point también usamos lo que fue otro potenciómetro. Tal y como nos pasó con el dispositivo de medición, en la entrada de voltaje aquí también habían perturbaciones, así que en el set point también decidimos usar otro acondicionador de señal
que de igual manera fue un seguidor de voltaje. Muy bien, en cuanto a los parámetros del set point, fueron los siguientes. Tuvimos que definir los intervalos en los que nuestro proceso iba a trabajar. Esos parámetros del set point fueron de 0% a 100%. Es nuestro rango. Prácticamente de lo que vamos a trabajar va a ser de 0 volts a 5 volts. Y en cuanto a la posición del potenciómetro, el intervalo en el que va a girar es de 0 grados a 290 grados. Muy bien, una vez que establecimos nuestro dispositivo de medición y nuestro set point, y en nuestro proceso es comparar dichos valores, y nuestro comparador en nuestro circuito, prácticamente lo que usamos fue un amplificador diferencial. Amplificador diferencial. Este amplificador diferencial lo que hace es comparar el sensor, la señal del sensor y la del set point. Esto nos va a arrojar un pequeño error que a continuación se va a corregir. ¿Cómo se va a corregir? Bueno, primero pasa a la unidad de control, el cual en nuestro circuito es un controlador PI. Se usó un controlador PI y no un controlador PID. Bueno, más adelante hablaremos del por qué se usó un controlador PI y no un PID. Muy bien, después del controlador, sigue la unidad de corrección. En nuestro circuito, en nuestro proceso, la unidad de corrección vendría a ser un amplificador inversor. Muy bien, una vez corregida la señal, pues lo que va a continuar va a ser de nuevo hacer el proceso y se repite. Ya. Buenas tardes, mi nombre es Ana Reina Bautista Pérez, soy estudiante de Ingeniería Mecánica Electricista y a continuación proseguiré con la explicación que dejó mi compañera Aram. Voy a empezar a explicar el funcionamiento correcto de un controlador de giro de motor con un amplificador. Bueno, aquí podemos observar en este circuito que primero comienza con el potenciómetro. En este caso nosotros utilizamos un potenciómetro de 10 kiloohms. De ahí proseguimos a utilizar un seguidor de voltaje. Este seguidor de voltaje se colocó simplemente para ver si funcionaba correctamente con un amplificador. Y como nosotros sabemos que la función de un seguidor de voltaje, su ganancia es unitaria, es decir, el voltaje que entra es igual al voltaje que sale. Por lo tanto, si nosotros lo alimentamos con 5 volts, saldrá con 5 volts, y si lo alimentamos con 3 volts, saldrá con 3 volts. Ahora, una vez después de tener nuestro seguidor de voltaje, prosiguen nuestros transistores. Los transistores son los que se van a encargar de poder controlar el sentido del giro del motor. Aquí tenemos un transistor NPN y su complementario, un PNP. El NPN es un transistor TIP41C y el PNP es un transistor TIP42C. ¿Cómo es que funciona esto? Cuando viene un voltaje el que viene suministrado por el potenciómetro, uno se actúa como si fueran unos interruptores, es decir, uno queda cerrado y otro queda abierto. El que queda cerrado se controla el sentido del giro del motor
y posteriormente, cuando se reduce el voltaje, uno queda cerrado y el otro abierto. Ninguno de los dos hará la misma función al mismo tiempo, sino que irá funcionando uno primero y otro después. Bueno, una vez que confirmamos su correcto funcionamiento con un amplificador, en este caso un seguidor de voltaje, proseguimos por realizar un circuito en el cual pudiéramos obtener las tablas necesarias para poder sacar nuestra ecuación de transferencia, que vamos a mostrar a continuación. Ok, como podemos observar aquí, tenemos este circuito. Este circuito es el que nosotros vamos a utilizar para poder obtener los datos que nosotros vamos a realizar para tener nuestras tablas, y esos datos de las tablas los vamos a introducir a MATLAB para poder obtener nuestra ecuación de transferencia. Bueno, voy a proseguir por explicar cómo está conformado este circuito. Como podemos ver, tenemos dos fuentes de 5 volts. Una fuente está conectada a un potenciómetro. Este potenciómetro va a ser la función de sensor, que es el potenciómetro que se encuentra acoplado a nuestro motor. Y de aquí se encuentra el otro potenciómetro que se encarga de hacer la función del set point. Los dos potenciómetros son de 10 kiloohms. Ahora, de aquí prosigue tenemos un comparador. Este comparador, ¿cuál es su función? La función de un comparador, simplemente, como su nombre lo indica, es comparar dos voltajes. Cuando el voltaje 1 sea mayor al voltaje 2, vamos a obtener una saturación negativa. Pero si nuestro voltaje 2 va a ser mayor a nuestro voltaje 1, nosotros vamos a obtener una saturación positiva. Nosotros, por conveniencia, utilizamos que nuestro voltaje 2, en este caso nuestro set point, va a ser mayor a nuestro voltaje 1 para poder obtener una saturación positiva. Ok, pero ¿para qué queremos esa saturación positiva? Esa saturación positiva nosotros la queremos para poder controlar el posicionamiento del motor utilizando nuestro set point. Es decir, cuando nosotros movamos a un cierto ángulo nuestro set point, nuestro motor va a girar a esa misma posición, y cuando nosotros volvamos a girar nuestro set point hacia otra dirección, nuestro motor va a girar al mismo sentido de dirección que nuestro set point o nuestro potenciómetro. Lo que aquí vamos a obtener es una gráfica, la cual se tenía que realizar midiendo un tiempo y mediante un multímetro ver cómo iba aumentando el voltaje conforme el tiempo. Pero nos obtuvimos el problema, o nos enfrentamos con el problema en el cual nuestro sistema aumentaba drásticamente de voltaje y no se podía apreciar visualmente, por lo que se optó a, mediante un osciloscopio, observar cómo era el comportamiento de la subida del voltaje con respecto al tiempo. Aquí podemos observar que al principio, como de 4 milisegundos, nuestro sistema tardó en responder a subir, y una vez que empezó a subir muy exponencialmente, muy rápido. Entonces aquí podemos ver la gráfica que nos arrojaba, pero debido a que fue presentada en un osciloscopio, nos dimos a la tarea de tener que tabular esos datos en Excel. Aquí podemos observar la misma gráfica representada, y aquí podemos encontrar la tabla que sacamos de forma experimental, ¿no? En la cual fuimos variando el tiempo. Estos son intervalos en milisegundos, y de aquí vemos cómo va aumentando su voltaje hasta llegar al voltaje de 5.2 volts. Estos datos fueron lo que nosotros utilizamos para introducir en el programa de MATLAB y poder obtener nuestra ecuación de transferencia. Una vez que obtuvimos nuestra ecuación de transferencia, utilizamos el programa de simulación. Vamos a iniciar introduciendo los datos de entradas, que son nuestro set point de 0 y se permanece constante, y nuestras salidas, que son nuestros datos que nos da el circuito de salida, es decir, 0, 0, 0.4 volts y como aumentando. De aquí tecleamos en la parte del comando de Windows Identity. Ahí nos va a abrir una parte que se llama
identificación de sistema. Aquí vamos a introducir en esta parte como se vio, y aquí vamos a poner nuestra entrada, nuestros datos de entrada que pusimos en las tablas anteriores y nuestros datos de salida. Ok, ya obtenido esto vamos a poner que inicia de un valor de 0 y vamos a poner los intervalos. En este caso va a ser de 0.004 segundos. Le damos importar y nos va a aparecer la gráfica azul. Ahí nosotros, para poder visualizarla, vamos a darle clic en esta casilla y nos van a mostrar los datos de salida y nuestros datos de entrada, como se observa. Bueno, vamos a cerrar esta parte. Ahora, ¿qué es lo que prosigue? En la parte donde vienen de procesos, nosotros vamos a introducir identificación. No, esperen, a ver, vamos a abrirlo y a ver, permítanme, lo abrimos y va a ser función de transferencia. No es esta. Cerramos. Es la de modelos matemáticos. Abrimos y en esta parte de aquí vamos a poder hacer combinaciones para ver cuál es la que se ajusta más en nuestro sistema. Nosotros vamos a poner esta de light. Vamos a poner el nombre que deseamos y vamos a darle estimate en esta para ejecutar. Ahora, dependiendo de cuál nosotros le pongamos, va a ser el grado, el porcentaje de parecido a nuestro sistema. En este caso nosotros pusimos delay y nos dio un porcentaje de 96.1. Ustedes ahí tienen que ir jugando con los botones para encontrar el porcentaje más alto para su sistema. Este fue el que nosotros encontramos. De aquí le vamos a dar arrastrar a la casilla como se observó, y de ahí vámonos al comando Windows y vamos a poner F va a ser igual a TDF del nombre de nuestro sistema. En este caso es P1D. Le damos Enter y aquí vamos a tener nuestra función de transferencia, que es la que nosotros necesitamos. Una vez obtenido esto, nos vamos a ir a nuestro diagrama de bloque que se encuentra en Simulink. Ya nosotros lo tenemos hecho. Ahora, el primer sistema es un sistema de lazo abierto en el cual está sin controlar. En el segundo observamos un sistema de lazo cerrado en el que tiene un controlador de PID y un comparador, y obviamente en las dos tenemos nuestra función de transferencia, y a la salida de cada uno pusimos un scopper para ver su señal de salida y uno para ver la combinación de los dos, ¿no? Ok, una vez que ya tuvimos esto, vamos a darle correr para proceder. Vamos a cerrar esto para proceder a ver nuestro PID. Le damos clic en el PID y vamos a esperar a que abra tantito. Aquí nos van a mostrar nuestras constantes KP y KI. Aquí nosotros lo tenemos como PI, pero para que ustedes visualicen vamos a ponerlo en PID. Aquí puedes ver que tenemos nuestra constante D negativa, por lo cual nosotros tenemos que quitarlo y ponerlo como PI. No queremos nada negativo, ¿no? Y vamos a ponerlo como un sistema ideal. Ustedes pueden trabajarlo en paralelo si desean, nosotros en ideal. Ok, aquí vamos a ponerle en el botón de tenemos que regresarnos a darle correr al programa para que se ejecuten los cambios que realizamos. Aquí le damos correr, cerramos esto, nos vamos otra vez a PID. Y ahora sí, ya que se ejecutaron los cambios, vamos a darle al botoncito. Vamos a esperar a que se procese y de aquí nos va a abrir una gráfica de nuestro controlador PID. Esta no, ahorita nos va a abrir otra gráfica, en la cual nosotros vamos a ir pudiéndole hacer cambios en el tiempo para que obtengamos diferentes constantes de KP, KI, ¿no? Como nosotros deseamos. Aquí le vamos a dar en mostrar parámetros y aquí nos muestran los valores de nuestras constantes P y PID. Aquí, como les dije, podemos ir jugando con nuestros valores de el tiempo para ver cómo va a ir cambiando y ya elegir el que más nos agrada a nosotros. Le damos correr y cerramos esta parte y aquí le damos OK para que podamos cerrar. Le damos nuevamente correr al programa, esperamos a que termine de correr y ahora vamos a observar cómo se representan las señales en los scoppers, ¿no?
Ya aquí vamos a cerrarlo primero. Vamos a ver primero en el de lazo abierto. Y aquí podemos ver que tenemos nuestro set point y cómo funciona el otro, ¿no? Aquí vamos a darle en el segundo y aquí podemos ver nuestro set point y cómo actúa el controlador PID, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se aprecian las dos de la misma forma, ¿no? En el de en medio. Y aquí vemos que el PID hace su función, ya no tiende a subir hasta arriba, sino que baja hasta el set point que se va puesto. Y aquí podemos observar cuáles son nuestras constantes. Bueno. Ok, los valores obtenidos mediante la simulación en MATLAB se obtuvo que Kp es de 0.2219 y Ki es de 0.5987 y Kd nos da un número negativo. Por más de que se trató de ajustar la gráfica para que Kd fuera positivo, la gráfica se deformaba con mucho ruido, por lo tanto se optó para que Kd fuera igual a 0. Entonces, sabiendo que Kd es igual a 0, vámonos a nuestro circuito de PID. Este circuito que se observa es un circuito de PID, por lo cual podemos ver que tiene su parte diferencial, su parte proporcional y su parte integradora. Pero nosotros la parte diferencial la consideramos que es 0 porque era negativo. Por lo tanto, si Kd es negativa, tanto Rd como Cd van a ser igual a 0. Por lo tanto no se van a considerar y por lo tanto esta parte va a ser 0, es decir, se va a quitar. Ahora, si en esta parte también se considera que Rd es 0, vamos a tener que Kp va a ser igual a Ri entre R, esta es la R proporcional, y que Ki va a ser igual a 1 entre Ri por Rc. Aquí primero vamos a proceder a despejar Ri, que nos quedaría Ri va a ser igual a 1 entre Ci por Ki. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a proponer nuestro Ci. En este caso se propuso de 1000 microfaradios. Una vez ya propuesto nuestro Ci, se prosiguió por obtener Ri y al realizar los cálculos, ya despejados como se ha mencionado cuánto va a ser Ri, nos dio que Ri iba a ser de 1.67 kiloohms. Ahora, ya obtenido cuál es nuestro Ri, regresamos a nuestra ecuación de Kp es igual a Ri por R. Aquí vamos a despejar R, en el cual nos quedaría que R va a ser igual a Ri por Kp. Ya obteniendo despejada nuestra ecuación de R, vamos a tener que esa R, que es la R del proporcional, va a ser igual a 7.52 kiloohms. Ok, ya tenido esto, ya sabemos que cuánto va a ser nuestra R de 7.52, nuestro capacitor que va a ser de 100 microfaradios y nuestra resistencia Ri que va a ser de 1.67, y este es el PI, en nuestro caso va a ser un PI, el que vamos a conectar a nuestro circuito que vamos a mostrar a continuación, y aquí mismo lo tenemos. Este va a ser nuestro circuito final para nuestro controlador de posicionamiento del motor. Ok, vamos a proceder con explicar cómo está conformado. En esta parte, como el anterior, tiene su set point y el sensor. El set point ya hemos dicho que es un potenciómetro que es de 5 volts y nuestro sensor que es el potenciómetro acoplado a nuestro motor. De ahí tanto el sensor como el set point va proseguido por un seguidor de voltaje. Es igual que el circuito anterior. Ahora, lo que aquí diferencia del anterior, que es, olvidé mencionar que esta parte de aquí es nuestro acondicionamiento de señal. Bueno, de ahí proseguimos a nuestro comparador. Si se acuerdan, en el anterior simplemente teníamos un amplificador en forma de comparador y ahora se cambió y se puso un amplificador diferencial. ¿Qué es lo que realiza este amplificador diferencial? Como comentaba, aquí tenemos nuestra parte comparador. Aquí es un amplificador diferencial. Aquí podemos observar
¿cuál es la ecuación que la gobierna? El voltaje de salida va a ser igual a la resistencia 2 entre la resistencia 1 por el voltaje 2 menos el voltaje 1. Aquí nosotros a conveniencia tomamos que la resistencia 2 va a ser igual a la resistencia 1. Por lo tanto vamos a tener una ganancia unitaria y lo único que vamos a obtener es la diferencia de los voltajes V2 menos V1. Y aquí se pueden observar, las resistencias unitarias son de 10 y de 10 kiloohms, de 10 kiloohms, por lo tanto va a ser una ganancia unitaria. Y simplemente, como mencioné, va a ser la diferencia del voltaje 2 menos el voltaje. En esta parte nos va a mostrar el error, es decir, las diferencias de estos dos. Ya una vez obtenido cuál es el error, vamos a nuestra unidad de control, que en este caso es el control PI. Como ya mencionamos, es simplemente PI porque KD nos salió negativa, por lo cual se consideró como 0. Aquí podemos observar las resistencias que ya hemos calculado anteriormente de 7.52 kiloohms, nuestro capacitor de 1000 microfaradios y nuestra resistencia RI de 1.67 kiloohms. Una vez ya obtenida nuestra unidad controladora, se prosigue a la unidad de corrección. Esta unidad de corrección es un seguidor de voltaje negativo. ¿Pero por qué es negativo? En nuestra salida de PI vamos a sacar un voltaje negativo, por lo cual para volver a convertir en positivo se prosigue con este inversor que hace que nuestro voltaje vuelva a ser positivo. Y ya una vez obtenido nuestro voltaje positivo, siguen nuestros transistores que son los que se encargan de controlar el sentido del giro de nuestro motor. Y aquí podemos ver nuestro circuito finalizado. A continuación vamos a proseguir a mostrarles el funcionamiento de nuestro circuito en físico. Como se muestra a continuación es el circuito en físico. Aquí tenemos nuestro sensor, que es nuestro potenciómetro acoplado a nuestro motor. De aquí sigue nuestro set point, que es el potenciómetro. Seguido del set point sigue el seguidor de voltaje que va conectado del voltaje que sale de este potenciómetro, y el segundo seguidor de voltaje que sigue el voltaje de nuestro sensor. De aquí se prosigue a tener nuestro comparador, que en este caso es un amplificador diferencial. De aquí sigue nuestra parte de PI. Todo esto es nuestra parte de PI. Esta es nuestra resistencia de proporcional. ¿Por qué se le puso un potenciómetro? Debido a que nos daban resistencias que se necesitaban exactitud y es difícil encontrar resistencias no variables o comerciales, por lo cual se tomó la decisión de poner un potenciómetro. De aquí se observa el capacitor CI y de aquí la resistencia RI. Igualmente se puso un potenciómetro de la misma forma o del mismo porqué de la resistencia proporcional. Y una vez que pasamos nuestro PI, prosigue nuestro amplificador inversor, en el cual convierte nuestra salida del PI, que es negativa, a positiva. Y posteriormente aquí se encuentran nuestros transistores, que son los que se encargan de controlar el sentido del giro de nuestro motor y que va retroalimentado a nuestro motor. Bueno, una vez que ya volvimos a mencionar las partes, vamos a proseguir para mostrar su funcionamiento. Es decir, que todo lo que mencionábamos anteriormente se pueda poner en práctica, ¿no? Se me olvidó explicar o mencionar que cuando hicimos el circuito en el cual en vez de tener el comparador diferencial y nuestro PID, es decir, en donde nada más estaba el comparador, nuestro potenciómetro al momento de ordenar sí seguía el funcionamiento, pero empezaba a vibrar, y con el PI se realizó de que se pudiera corregir esas vibraciones en el voltaje. Como vamos a ver a continuación, no se producen esas oscilaciones. Podemos observar, se mueve, pero ya no produce, de ahí que se detiene de mover, ya no producen oscilaciones. Ahí podemos mover. Ahora vamos a moverlo. Ahora vamos a moverlo hacia el otro lado.
podemos observar que ya no existen esas oscilaciones, y eso se debe gracias a el PI, que lo que hizo es una unidad correctora, ¿no?